El amor de Cristo nos congrega en el monte del perdón, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario. Ponemos sobre el altar del Señor para que el sacrificio eucarístico lo presente al Padre todo lo que queremos agradecer y pedir en este momento. Pedimos también por todos nuestros enfermitos para que se mejoren pronto, por el fin de la pandemia. Pedimos por los que están solos, por los que están tristes, por todos los que se han encomendado a nuestra oración. Sinceramente arrepentidos de nuestras faltas, supliquemos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres,
y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto,
Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos este domingo el último pasaje del capítulo 6 de San Juan. Lo habíamos interrumpido la semana pasada, pues cayó en domingo la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos, y leímos las lecturas propias de esa fiesta. En este capítulo 6 el Señor va preparando la revelación del gran sacramento de la Iglesia, que es este que estamos celebrando, el sacramento de la Eucaristía. Su don, su entrega a nosotros, para que podamos unirnos a Él como se une el alimento al cuerpo de quien lo consume, pero mucho más, porque no es un alimento puramente material. Lo material es el sacramento, es aquello en lo que se apoya lo espiritual, pero lo importante de este alimento es que es alimento del alma, es que Jesús viene a nosotros en cada comunión para transformarnos, para hacernos suyos, para enseñarnos a amar desde dentro de nuestro corazón, para movernos desde dentro, para identificarnos con su sacrificio de la cruz, pero también con su triunfo de la resurrección. Cada comunión que hacemos, si la hacemos bien, tendría que transformarnos más y más en apóstoles suyos, alegres, entusiastas, generosos en la misión. Pero ciertamente no siempre ocurre. Ya estos hombres que están escuchando el comienzo de esta revelación, al oír hablar de que tienen que comer su carne y beber su sangre, se escandalizan. Entienden las cosas en un sentido estrictamente literal. No van más allá de las apariencias y se asustan con la propuesta. ¿Cómo es esto? ¿Hay que matarlo para comérselo? Vaya pues, si lo llegaron a matar, ¿cómo no? Pero no para comerlo. Sin embargo, Él se entregó a nosotros a la muerte para que se hiciera efectivo lo que este sacramento que nos dejó en la noche antes de su pasión pudiera producir estos frutos espirituales en nosotros. Pudiéramos unirnos a su sacrificio redentor en cada comunión plenamente y así tener los frutos de esa redención en nosotros. Pero aquellos hombres se escandalizaron. Y más cuando Jesús les habló de ese misterio escondido detrás del sacramento. Hay una elección de amor, hay una elección del Padre. Nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo llama. A veces nos creemos muy independientes. Nosotros elegimos qué creer. No es así. Si es que creemos de veras, es porque Dios nos eligió primero a nosotros. Él es el que nos da esta fe. Y por eso aquellos se alejaron, aquellos que tenían el corazón duro, aquellos que veían solo con la mirada temporal, se alejaron de Jesús. Y en todas las épocas de la Iglesia ha ocurrido lo mismo. Es cierto que importa mucho el testimonio que demos los que estamos dentro de la Iglesia y sobre todo quienes estamos a la cabeza de las comunidades. Y cuando no damos un buen ejemplo, ahuyentamos a los más pequeños, escandalizamos a los pequeños y se van las ovejas del rebaño por culpa del mal ejemplo del pastor. Pero estos que se van están frente a Jesús y Jesús es el buen pastor. No hay un mal ejemplo de parte de Jesús que motive o justifique
la ida de estos discípulos en gran número. Muchos, dice, se fueron y lo abandonaron. Y es Jesús. Porque ciertamente, como ellos dicen, estas palabras son duras. Son difíciles. No es lo que busca la comodidad de la herida del pecado con la que venimos a este mundo. No es la oferta simplista y facilista del mundo. Es necesario actuar, bueno, con exigencia y compromiso. Y eso no es fácil, no resulta cómodo. Estos consejos que da el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso para vivir la vida matrimonial no son lo que abunda constantemente a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, lamentablemente. No es que no estén estos matrimonios bien constituidos. Si no estuvieran, ya no existiría la humanidad. Y si no estuvieran en gran número, por cierto. Pero lo que se ve siempre es antes lo malo que lo bueno, ¿no? Y se va generalizando, por contagio, este desprecio del orden en la familia, en el matrimonio en primer lugar, que es el fundamento, y luego en el resto de la familia. Y vemos cómo los jóvenes desertan del compromiso matrimonial en gran número, y no solo a nivel religioso, sino a todo nivel, porque también se nota esto en el registro civil. Desertan del compromiso porque es duro asumirlo, porque somos flojitos, nos gusta la comodidad. Y hay que luchar arduamente para alcanzar el reino. El Señor nos lo sigue proponiendo, no se cansa. Aquel día en el desierto se le fue una multitud, pero Él siguió predicando lo mismo. Y otra multitud inmensa vino, aquella legión de santos que han seguido el camino de Jesús y lo siguen aún ahora. Aquellos que nos esforzamos con todas nuestras miserias en intentar hacerlo, seguimos escuchando el mensaje y aunque es duro y difícil, seguimos tomando partido por Cristo. Lo hacemos, ¿verdad? Lo tenemos que hacer porque esa es la única elección realmente conveniente. Estamos en tiempos de elecciones, ¿no? Y vemos cómo de pronto se ofrecen una cantidad de propuestas o figuras. A veces es la propuesta, a veces es simplemente la figura. Y también vemos cómo cada uno le saca los trapitos sucios al otro. Es terrible, ¿no? Lo que se ve. Y cómo se ve que está tan llena de corrupción nuestra dirigencia. Y cuesta decir a quién elijo, cómo hago para armar mi voto y que sea para el bien común de la patria y no para engordar a los corruptos. Es difícil hacer esa elección. Hay que pensarla y hay que hacerla con sinceridad de corazón porque es nuestra parte de responsabilidad en la cosa común de la patria y es muy fácil tomar la cobardía de la ausencia, de no participar, de hacerse a un lado, de esconder la cabeza en el agujero como el avestruz, sin pensar que todo el cuerpo queda fuera a merced del cazador. Nosotros tenemos que participar, pero hacerlo con responsabilidad, por cierto, es necesario. Pero qué difícil es la elección entre lo humano y lo otro humano. Todo está manchado, todo tiene pecado. Es difícil encontrar un camino que sea para mejor en el concierto de la necesidad del bien común. Ahora, la elección que nos ofrece Dios es más simple. ¿Por qué será que nos cuesta tanto hacerle caso? Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y los puso a elegir. Ahí tienen los dioses de este mundo, los falsos dioses, los falsos amores, la corrupción, la mentira, lo que alegra pero dura poco. Y acá del otro lado tienen al Señor, el que los sacó de Egipto, el que los liberó de la opresión, de la esclavitud. Hoy podemos decir a Jesús, el que nos liberó de la esclavitud del pecado con su sacrificio redentor. ¿A quién elegimos? Elegimos al mundo con el facilismo que nos presenta, y muchas veces lo hacemos, lamentablemente.
incluso con sentimiento de culpa, pensando, tendría que estar haciendo algo mejor que lo que hago. Tendría que estar poniendo mi tiempo más al servicio del amor a Dios y la caridad con el prójimo. Y sin embargo me quedo allí ante lo inmediato, con el teléfono, con el televisor, con los entretenimientos, digamos, con las conversaciones vanas. Debo tomar partido, debo elegir, pero la elección no es entre humanos frágiles y pecadores. La elección es entre el mundo y Cristo que nos ofrece la vida verdadera, el único que nos ofrece la vida verdadera. Esto es lo que descubren Pedro y los otros apóstoles. Cuando el Señor les dice, ustedes también se quieren ir, y nos dice hoy a nosotros, ustedes también prefieren quedarse en la comodidad, en la desidia, en la falta de compromiso, prefieren seguir al mundo o me siguen a mí. Y Pedro dijo, y nosotros tenemos que decir también con él, ¿a quién vamos a ir? ¿A los que prometen falsedades que no cumplen? ¿O vamos a aquel que sí cumple lo que promete? Y que puede hacerlo a pesar nuestro, porque es Dios Todopoderoso. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Con esta convicción, con esta disposición interior, con este vestido de fiesta en el alma es que tenemos que ir en busca de cada comunión que hacemos. Y debemos procurar hacerlo seguido, frecuentemente y bien preparada. Esto hay que prepararlo, no se consigue en 10 minutos. No se hace por costumbre. Una comunión mal hecha es un punto en contra en el libro de la vida. Tenemos que buscar hacerlo bien. Y bien es hacerlo con este amor, con esta fe, con esta convicción y con esta disposición al compromiso verdadero con nuestra fe. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos conceda este entusiasmo de los apóstoles. No entendían todavía muy bien todo, tampoco nosotros entendemos muy bien todo, pero sabemos que solo en Jesús hay palabras de vida eterna y que nosotros hemos creído y vamos a seguir caminando por su camino. Respondamos al Señor con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de las misericordias, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, e intercedamos a favor de la Iglesia y del mundo. A cada intención respondemos, te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, que como sucesor de Pedro ha recibido las llaves del reino, para que sea escuchado y aceptado su llamado a la unidad. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por los catequistas que preparan a niños, jóvenes y adultos a la recepción de los sacramentos, para que transmitan la fe con el testimonio de sus vidas. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por quienes gobiernan las naciones, para que se empeñen en poner término a la violencia y busquen soluciones pacíficas a todos los conflictos. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por los matrimonios cristianos, para que descubran el maravilloso misterio del que son signo y vivan en plenitud el amor que un día se prometieron. Oremos. Te rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu poder infinito, y haz que todos podamos adorarte y glorificarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Convocados al pie del Monte Santo, nos unimos, Señor, en tu
presencia, como forman un solo pan maduro, las espigas dispersas por el valle. Aleluya, aleluya, el Señor ha reunido a sus hijos. Aportamos, Señor, al sacrificio nuestras mentes, afectos y quereres. Tuyos son desde ahora y para siempre. En tus manos ponemos nuestras vidas. Aleluya, aleluya. El Señor ha reunido a sus hijos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad
de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si no es a ti? Gracias, Señor, por tus palabras, porque son espíritu y vida. Gracias, Señor, porque nos hablas con paciencia y amor. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos si no es a ti? Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos ya en los últimos días, la última semana, para poder participar de la Asamblea Eclesial Latinoamericana del Caribe. Sabemos que hay muchos que no se han encontrado en el cómo hacer esto, cómo participar. Pues podemos pensar qué tenemos que decir sobre la Iglesia, como miembros de la Iglesia. ¿Qué vemos como más importante a atender, a resolver? ¿Qué se nos ocurrió? Por ejemplo, esa vez que tuvimos algún problema y no encontramos solución en la comunidad donde la fuimos a buscar. ¿Cómo tendría que haber sido el trato, la respuesta? ¿De qué manera lo hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiera sido posible hacerlo mejor? Y así, sencillamente, la opinión sobre estas cosas cotidianas nuestras pueden ser útiles para que luego nuestros pastores, los obispos a nivel latinoamericano, vean esta realidad y busquen caminos de solución. Entonces entro al internet, no sé hacer, le pido a alguien que me ayude, en la página asamblealatinoamericana.lat y me inscribo, siguiendo las instrucciones es relativamente fácil, me inscribo y pongo ese aporte mío. Yo aporto esto, a ver, no entendí todos los parámetros, no conozco todos los desafíos que se presentan en la Iglesia, pero sí los míos, los de mi comunidad, los de mi diócesis, bueno, y los pongo allí para que sean considerados. Y así pasa. Es la última semana, tenemos que hacerlo ahora. El próximo viernes es día penitencial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Para dar gloria a Dios con nuestras vidas podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo